Bienvenidos, querida familia, a este todos. domingo con propósito. Gracias por conectarte el día de hoy. Somos Gerardo y Diana Aparicio, pastores de la congregación Next Gen Family, una generación con propósito que muestra el amor de Dios en acciones. Y este domingo tenemos algo muy especial preparado para ustedes y también lo que veníamos hablando. Pero antes, Gerardo, de pasar y contarles lo que tenemos hoy, queremos que todos ellos recuerden un poquito de lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Exactamente, tenemos como visión, como Next Gen Family, es ser una generación con propósito, obviamente, que muestra el amor de Dios en acciones. ¿Cómo lo hacemos? De compartir de Jesús en cada oportunidad que tenemos. Como ejemplo, hoy, Domingo con Propósito, estamos conociendo a Jesús en nuestro programa de Conociendo a Jesús. Y estamos compartiendo esta oportunidad de lo que Jesús, durante su tiempo en la tierra, y lo que es con nosotros ya cuando resucitó. Así es. Por no obstante, es importante compartir. Lo otro también es poder influenciar un estilo de vida que la Biblia nos dice, la Escritura nos dice, de cómo debemos vivir nuestra vida. Recuerden que la Biblia es nuestro manual de instrucciones para vivir una vida plena, gozosa, amor, de todo lo bueno aquí en la tierra. Amoroso, exactamente. bondadoso. Además también de poder influenciar a otras familias de este tipo de estilo de vida, de bendición, además también de muchos retos y desafíos, pero también de mucho desarrollo, de lo que eso que espera Dios de nosotros, de que nos desarrollemos. Además también que aprendamos de Jesús, porque pues ahorita estamos en el programa, no de presentártelo solamente, sino también de aprender de Él en cada oportunidad. Porque Jesús, cada vez que abría la boca, siempre había una enseñanza. De una forma a veces no lo entendemos a la primera, o no lo entendemos a la segunda, sino hasta la tercera, cuarta. Pero por eso el programa de hoy, de Conociendo a Jesús, es para poder explicarte mejor las enseñanzas de Jesús. Además también, como último, ser una generación o ser relevante en nuestra comunidad. No simplemente que estemos hablando contigo, conversando contigo, enseñándote referente a Jesús, sino también ser relevante en nuestra comunidad, enseñar a las personas a ser relevantes. ¿Y qué es ser relevantes? Ser conocido de que no seas un cristiano, seas un santo, sino que eres una persona de bien y que de una u otra forma tienes una gracia de Dios que todo te está saliendo bien. ¿No? Y adicionalmente, mostrar a la gente el amor de Dios a través de ti. A través de nuestras acciones. Así es. Así que si quieres ser parte de estos proyectos, de esta comunidad que nosotros nos llamamos a nosotros mismos iglesia, porque la iglesia no es este lugar, el edificio, las cuatro paredes. O quizás el internet, no, tampoco, sino que somos cada uno de nosotros, y allí donde estás en casa, tú también eres iglesia y estás haciendo iglesia allí mismo. Así que tú puedes ser relevante en tu comunidad, allí donde estás. Y si quieres unirte a nuestro trabajo, también puedes trabajar con nosotros para poder ser relevantes en las comunidades hacia donde Dios nos está mandando. Así es. Así que no te pierdas de nuestra visión y de compartir también junto con tu familia todo lo que queremos y anhelamos que puedas compartir con nosotros. Ok, familia, también queremos compartir algo con ustedes muy importante. No sé si ustedes vieron la transmisión del domingo anterior, que estuvo muy interesante, pero una de las cosas que Gerardo mencionó hace un momento acerca de compartir de Jesús en cada oportunidad, pues Next Gen Family lo hace a través del programa de la entrevista. Ok, así que si tú no has visto qué es la entrevista o quiénes son nuestros entrevistados, te invitamos a que pases a nuestra caja de descripción y puedas ver todos nuestros programas. ¿Por qué? ¿Qué es la entrevista, Gerardo? ¿A qué se dedica la entrevista? En cierto modo, cada domingo, como el domingo decimos Domingo con Propósito, tenemos un día en la cual se llama la entrevista. ¿Y qué es la entrevista? Es que un hermano en la congregación comparte su historia de su vida antes y después de conocer a Jesús, ¿no? Comparte su historia. En este caso tuvimos al señor Kevin Muñoz, que nos compartió su historia, un otro lado de la moneda, porque su esposa nos compartió el mes pasado su historia, compartió un punto de vista que había vivido con su esposo, pero queríamos confirmar esa historia, por eso sí, para ver cómo era la historia del lado de su esposo, cómo él veía las cosas, cómo lo sentía, cómo se reaccionó ante todo con lo que comentaba su esposa. Sí. Así que, en cierto modo, es compartir una historia de referente a lo que Dios ha hecho en la vida de cada una de las personas
en la congregación y poder compartir contigo. Pues esta es una oportunidad de compartir lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Así es, así que no podemos quedarnos callados y la mejor manera de hablar de Jesús es compartiendo lo que Él ha hecho en tu vida, ¿ok? De repente la gente no quiere escuchar muchos textos o prédicas, pero sí quiere saber si lo que tú conoces de Jesús funciona en tu vida. Por eso es que nosotros somos las buenas noticias andantes. Así que cada vez que la gente nos ve, está viendo si realmente la palabra de Dios funciona. Así que nuestro trabajo es compartir, no quedarnos callados. Y la entrevista habla de esto, de personas que no se quieren quedar calladas, sino que quieren compartir de lo que Jesús ha hecho en sus vidas y en sus familias. Ok, familia, gracias por seguir allí con nosotros y adicionalmente no se olviden de revisar todas las cosas que tenemos como Next Gen Family para ustedes. Aparte de la entrevista que tuvimos la semana pasada, también tenemos nuestros otros programas y la Academia Next Gen, que no te olvides de seguir creciendo. La Academia es lo que nosotros como Next Gen Family hemos creado para poder ayudarnos a conocer más de Jesús, a crecer más en Jesús y también poder ayudarnos a vivir esa vida plena que Él ganó para nosotros. Así que, sin más preámbulo, déjame presentarte este momento musical para poder cantar juntos, compartir juntos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de la música. Así que aquí vamos. De toda gloria, oh, no hay como tú.
ahora sí, después de haber escuchado esta preciosa canción que nos inspira, que nos ayuda a poder a cantarle a papá y mostrar lo alegres y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la alabanza, a través de esta canción. Ahora sí vamos a escuchar a nuestro pastor. ¿Qué tiene que hablar nuestro pastor? Pues Mateo capítulo 27. Ya estamos llegando al final de Mateo. Estamos ya en la penúltimo capítulo, así que no te lo puedes perder. Toma tu Biblia, busca Mateo 27 y léelo junto con nosotros. No importa la traducción que tengas en casa. Presta mucha atención porque la trivia estará muy buena. Así que vamos con nuestro pastor Gerardo Esteban. Saludos familia y gracias por seguir conectados con nosotros en este domingo con propósito. Si me ves por primera vez, soy Gerardo Aparicio, pastor de la congregación de Next Gen Family que opera aquí en la gran ciudad de La Chorrera en la bella República de Panamá. Hoy quiero seguir continuando con nuestro segmento de Conociendo a Jesús. Hoy estaremos viendo Mateo capítulo 27. Hemos estado estudiando cada capítulo de Mateo, analizando cada las situaciones, cada enseñanza, cada aspecto de lo que Jesús hacía durante su tiempo aquí en la tierra, porque Jesús habló de una forma que a veces entendemos pero Jesús se iba más profundo si nos sentamos a estudiar. Y quiero ayudarte a poder comprender que el momento que leas la Biblia referente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedas tú comprender mejor lo que Jesús quiere decir y que te pueda ayudar en tu día a día. Así que si tienes tu lápiz, tienes tu papel, tienes tu Biblia a mano para que nos siga con la lectura, vamos a estar viendo Mateo capítulo 27. Arrancamos. Mateo capítulo 27. Jesús en el palacio de Pilato. Al amanecer, todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. En esta narración que acabas de escuchar, Jesús en el palacio de Pilato. Aquí vemos la historia donde Jesús está arrestado en el templo con Caifás, ahí el supremo sacerdote, y lo están llevando hacia el gobernador romano Poncio Pilato, que todos sabemos la historia a este punto, ¿no? Pero aquí hay bastantes cosas a considerar, hacer una narración pequeña, corta y pequeña. Hay bastantes puntos a considerar. Primero que nada, aquí vemos que los supremos sacerdotes, o mejor dicho, los líderes religiosos tienen arrestado a Jesús y están tratando de poder que lo condenan a muerte, ¿ok? Pero no obstante, ellos como supremo, o la parte religiosa, aparte como líder religioso, no tenían la potestad de poder hacer o poder condenar a una persona a tal nivel de poder ejecutarlo. Así que tenían que haber una forma para poder que al llevarlo donde el gobierno romano, donde Poncio Pilato, pudieran condenarlo a muerte. Así que, pero mira toda esta historia, pero en este punto ellos sabían que no podían hacerlo y les convenía que políticamente lo hicieran los romanos. ¿Por qué? Porque así la gente, el pueblo judío, no le hubiera echado la culpa a los líderes religiosos y estuvieran bien con ellos, sino que si estuvieran bien con ellos y que toda la culpa lo tuviera los romanos. Mira tú qué cosa, ¿no? Que ellos tuvieron su ley a su favor, en cierto modo, y les convenía todo esto. Pero había un pequeño detalle. Solamente tenían solamente una sola cosa contra Jesús, que decían que estaba blasfemando, declarándose siendo hijo de Dios o siendo el Mesías. Así que serían solamente una sentencia o solamente una acusación que tenían contra él, pero no era suficiente según la ley romana para ejecutar a alguien. Así que tenían que buscar la forma de poder que lo ejecutaran. Así que ¿de qué sentido? Que fuera en contra del imperio romano, que fuera algo que te desafiara las leyes romanas, cosas como esa, que involucrara el orgullo romano.
y que, o sea, se sintieran como ellos más superior que los romanos. Eso hubiera sido algo como para tener en consideración, pero no había nada de eso. Solamente tenían la blasfemia y están buscando la vuelta. Y el odio ante todo esto, el odio y resentimiento y todo lo que tenían contra Jesús, los nubló totalmente sus conocimientos referente a Dios, referente al Hijo de Dios, referente a muchas cosas religiosas que tenían que tener en consideración. Y los nubló totalmente. Su concentración estaba solamente en acabar con Jesús. Así que llevan a Jesús a donde Poncio Pilato y a ver qué va a hacer él con él, tratando de que Poncio Pilato lo pudiera ejecutar o mandar a ejecutar. Pero sabemos que Poncio Pilato no tenía nada contra él, así que vamos a ver una siguiente narración para ver cómo es que se arma en este punto. Judas muere. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata. No. Y les dijo: He pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. ¿Y eso qué nos importa? ¡Es problema tuyo! Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron: Estas monedas son el precio de la vida de un hombre. La ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como Campo del Alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se conoce con el nombre de Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre: 30 monedas de plata. Y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios me lo había ordenado. En esta siguiente narración vemos que, Judas se mata, ¿no? Siente culpabilidad ante todas las cosas que está sucediendo, pero vemos que en la historia, en cierto modo, se arrepiente. ¿Se acuerdan que en el capítulo 26, si no lo ha visto, les recomiendo que lo vean, capítulo 26, Judas traiciona a Jesús por dinero, porque él pensaba, recuerden, que él pensaba que lo que estaba Jesús tratando de hacer aquí en la tierra era un reino físico, pero se dio cuenta que si tú eras un reino físico, pues él hubiera sido o hubiera tenido una posición especial, porque como era el que manejaba el dinero y era discípulo de Jesús y uno de los apóstoles, entonces él va a tener un buen puesto. Pero como vio que todo era espiritual, así que traiciona a Jesús en cierto modo y asegurar algún ingreso que él tenía. Pero vemos que en este capítulo, por alguna otra razón, no sabemos qué, pero Judas se arrepiente de lo que ha hecho, trata de devolver el dinero hacia el templo y por decir, y defender a Jesús. Yo no voy a participar en esto, aquí está su dinero y pues usted están acusando a un inocente. Pero viendo que todos los supremos sacerdotes, los líderes religiosos rechazan lo que es su dinero nuevamente, ¿y qué le dijeron? Ese no es mi problema, es tu problema, allá tú qué vas a hacer, porque como ellos ya tenían a Jesús, ya no le importaba más nada. Así que vemos que en este caso él va a una colina y pues se mata. Pero no obstante, vemos que otra parte también en la narración, que el dinero que ellos recogen ahí, lo agarran para comprar un terreno aparte, ¿no? Que campo de sangre le llaman después. Pero no obstante, ¿por qué los sacerdotes no quisieron recibir, ¿no?, lo que era la parte de su dinero? No obstante que como era una persona en la cual había cometido más que nada suicidio, entonces no podían aceptar ese dinero ni como ofrenda, ¿ok? Porque era una persona, por decirlo así, que iba en contra de las leyes. Pero no obstante,
ellos como sacerdote, no importando, porque ellos tenían que aceptar cualquier ofrenda que viniera de parte de las personas para expiar sus pecados. Eso lo vemos en el libro de Levítico, que explica mucho que antes de la muerte de Jesús, o lo que Jesús hace por nosotros, había una serie de cosas una serie de rituales, por ponerlo así, en la cual mismo Dios había implementado y le había dedicado al pueblo, en el libro de los levitas, ¿ok? Para poder expiar los pecados de la persona o de la nación. ¿Okay? Así que como sacerdote era su responsabilidad, pero tampoco lo aceptaron o lo tomaron en consideración. Simplemente lo echaron a un lado y lo dejaron ahí. Y aquí vemos nuevamente que los líderes religiosos, nublados de tanta cosa en contra de Jesús, que se obligaron que Jesús era el Mesías, negaron a Jesús como Mesías y además negaron su posición como sacerdotes. ¿Okay? Su entrenamiento, sus conocimientos, lo tiraron toda la borda. Querían acabar a Jesús sí o sí, no importando qué, rompiendo con todas sus enseñanzas. ¿Okay? Así que, pero vamos a ver que en la narración pasada estuvimos hablando referente a lo de Jesús ya está en el palacio de Pilato y Pilato está viendo qué hace con Jesús. Vamos a ver la siguiente narración, que vamos a estar viendo. Jesús y Pilato. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, éste le preguntó: ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Jesús y Pilato. En esta narración que acabamos de escuchar referente que titulado Jesús y Pilato, aquí vemos entonces que está Pilato hablando con Jesús ahí, referente a lo que está Pilato, Jesús y la gente, viendo qué Pilato iba a inventar para poder acusar a Jesús. Los líderes religiosos estaban sí por sí que lo acusaran y que lo ejecutaran, pero Pilato sabía de que no había forma de hacerlo. Según lo que él sabía referente a las leyes romanas y todo lo demás, una simple blasfemia no era para poder sentenciarlo de tal forma. Pero estaban buscando, pero Pilato lo piensa y lo piensa. ¿Y por qué lo piensa tanto? ¿Y por qué conversa tanto con Jesús? Porque aunque él lo quería dejar libre, vemos que él decide tanto porque sabía que era un inocente. Segundo, que lo quería dejar libre, pero la parte política en esta situación. Si él no hubiera hecho caso, o él pensó, si no le hago caso al pueblo, me echo el pueblo encima, o un amotinamiento se forma acá, o además también posiblemente un golpe de estado. Además, Poncio Pilato en ese momento tenía el favor del pueblo porque él estaba haciendo grandes cosas con el pueblo judío, así que, y estaban ahí de acuerdo con también los líderes religiosos, así que se llevaban bien. Pero para poder mantener esa buena relación con el pueblo, él quería dejar a Jesús, pero más le ganó la parte por el pueblo que por él mismo, ¿okay? Por lo que él realmente lo que tenía que haber hecho en ese momento de poder liberar a Jesús. Pero sabemos que esto ya era una profecía que tenía que suceder. Jesús sabía que tenía que pasar, así que igual. Y sigue Poncio, estamos viendo que todavía está pensando dejar a Jesús y preguntando aquí, preguntando allá, y que el otro. Y mira que también vemos una parte de Jesús, que dice Poncio, dice a Jesús: ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías? ¿Y qué dice Jesús con su respuesta tipo Jesús? Sí, tú mismo lo has dicho. Le dijo otra cosa referente al pueblo. Y mira lo que te están diciendo. Y Jesús se quedó calladito, porque ese silencio de Jesús, si quieren saber más, pueden leer el libro de Isaías capítulo 53 o el libro de Isaías está, en la cual pueden saber más de por qué Jesús se mantuvo en silencio en ese momento. Así que vamos a seguir, si continuamos con la siguiente narración, que vamos a estar viendo la parte de que lo quieren crucificar, al pueblo que crucifíquenlo. Así que vamos a seguir con la siguiente narración. Que lo claven en una cruz. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos
el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿A quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: No te metas con ese hombre porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? ¡A Barrabás! ¿Y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? ¡Que muera en una cruz! Díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua. Se lavó las manos delante de la gente y dijo: Yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. En la narración que hemos acabado de escuchar, titulado Que lo claven en la cruz, es el título que tiene esta narración, vemos en la parte de que el pueblo está pidiendo que, o lo mismo, más que nada, los líderes religiosos están pidiendo que sentencien a Jesús a la crucifixión. Pero Pilato está aquí entre el 3 y 2, como explicamos en la narración anterior, viendo de que, hey, no, yo no puedo, no, estaba decidiendo. Y aquí vemos también de que, a pesar de que también sabía que era inocente, que no cumplía con la sentencia para la crucifixión, pero además su esposa se le acerca y le dice: hey, no te metas con él, yo ayer tuve una pesadilla, déjalo libre, no te metas con esta gente. Pero no obstante, todavía Pilato en su mente estaba: si yo no hago caso a la gente se me amotina o me hace un golpe de estado, porque también la gente hubiera dicho, estaban amenazando a Pilato: mira, que si él no hacía lo que ellos querían, ellos iban a reportar directamente al imperio romano, o sea, directamente a la raíz de todas las cosas, de las acciones que está haciendo Pilato acá. Así que Pilato está en la cuerda floja de poder decir, defender a Jesús o seguir lo que el pueblo dice. Así que hay ciertas cosas aquí que Pilato está pensando, quiere dejarlo libre, pero en cierto modo, como sabemos la parte histórica y que todo el mundo, me lavo las manos como Poncio Pilato, esto no es mío, esto es culpa de ustedes, así que se haga lo que ustedes quieran. Además, también tenemos que tomar en consideración que estamos en las Pascuas y Pilato, en cierto modo, cada vez que celebran las Pascuas, siempre liberaban a un prisionero, ¿ok? Qué casualidad que era Barrabás en ese momento, un tipo de lo malo, pero malo, que sí, en cierto modo él sí había sido condenado a muchas cosas malas que él realmente había hecho. Así que, ¿y qué gente? ¿Que suelto a Barrabás o suelto a Jesús? No, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Y la gente está segura y dice: Pilato, sí, suéltalo. Imagínese ese señor por ahí ahora suelto. La gente estaba tan nublada de tantas cosas, no más que la multitud. Recuerden que la multitud era la persona que recibió a Jesús en el día de Ramos. Recuerden eso. Y aquí lo vemos ahorita pidiendo que suelten a un tipo que estaba haciendo desastre total, ¿ok? Y además también los líderes religiosos también querían que acabar con Jesús y que suelten a este, ¿no? De cierto modo,
vemos que también el pueblo está allí, está en contra de Jesús. No sé cómo se vueltan las cosas, ¿no? Pero tan nublados de la opinión de los religiosos que todo el mundo sigue esa noción, ¿no? Todo sigue esa petición de parte de los líderes religiosos, que era el plan de ellos de acabar con Jesús. Así que Poncio Pilato se lava las manos, como había dicho, y suelta a Barrabás, y entonces sentencian poco a poco, sentencian a Jesús a la crucifixión. ¿Ok? Ahora, crucificar a las personas, que vamos a estar viendo más adelante, pero crucificar a la persona es una sentencia bien de las peores. O sea, era para gente que había cometido actos que increíblemente, o sea, como Barrabás se merecía la crucifixión, pero lo dejaron suelto. Pero no obstante, se lo dieron a Jesús. Una de las peores, por eso lo decís, castigo que se le podía poder poner a un prisionero, a uno que estaba encarcelado, ¿ok? Que había cometido algo grave contra el imperio, o algo grave como para dejar el ejemplo para los demás, que se van contra el imperio romano, lo que sucede. Pero bueno, esto tenía que suceder. Igual forma Jesús ya lo sabía, tenía que todo esto suceder, ¿ok? Pero yo creo que en este capítulo estamos viendo poco a poco lo que Dios nos quiere revelar en este capítulo, referente al enojo, a la envidia, a tomar buenas decisiones, a pensar antes de actuar, ¿ok? Pero eso lo veremos hasta el final. No obstante, seguimos con la siguiente narración referente a la crucifixión. Vamos allá. Todos se burlaron de Jesús. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupían y con la misma vara que le habían dado, le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. ¡Rey de los judíos! Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: "Este es Jesús, el rey de los judíos". Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego, los soldados se sentaron para vigilarlos.
La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. ¡Si eres el Hijo de Dios! ¡Baja de la cruz! También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían: ¡Este salvó a otros! ¡Pero no puede salvarse a sí mismo! Dice que es el rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, ¡que lo salve ahora! Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. En esta narración titulada Todos se burlaron de Jesús, ya vemos aquí que ya, como vemos en la narración anterior, que Pilato mandó a latigar a Jesús. Más que nada, me faltó ese detalle, latigar a Jesús. Y el látigo no era como un látigo común y corriente con cuero y nada, sino que el látigo que le dieron a Jesús era un látigo en la cual que cada tirita de cuero que tenía tenía como unas tipo de clavos que enganchaba en la carne y arrancaba. Así que imagínense cuando Jesús salió de ahí a cargar la cruz, cómo tenía esa espalda o cómo tenía su cuerpo para cuando él cargó la cruz. En mucha definición, si pueden ver la película Pasión de Cristo, pueden ver una parte gráfica de lo que Jesús sufrió en ese momento de los látigos y de la cruz. Y vemos aquí esta parte también de que cuando Jesús está cargando la cruz, todo el mundo se está burlando de él. Increíble, ¿no? Aparte de sufrir, de estar parte física, así que la gente está atacando mentalmente a Jesús ahí. Tú no sirves, no sé qué, ahora eres hijo de Dios, líbrate de esto. Estaban diciéndole tantas cosas a Jesús en ese largo tramo que le llevó allá al Gólgota, ¿no? Muy largo, pero en cierto modo Jesús, de tanto golpe más que nada de las heridas que le dieron los latigazos, recuerden, arrancar la carne, eso tiene que doler. Así que ahí estaba Pedro, un muchacho en la cual le dice: hey, carga la cruz por Jesús. Y así que, porque Jesús no podía. En cierto modo también le dieron a ofrecer a Jesús vinagre con hiel, no miel, hiel con H, hiel, ¿ok? Que era un tipo de narcótico en la cual se funcionaba para poder que aquellos que estaban moribundos y sufriendo pudieran, o sea, que era como apaciguar el dolor. Pero Jesús dijo: yo no quiero eso. Él quería pasar todo este proceso consciente, porque este era su propósito, la tenía que hacer bien, ¿ok? De cierto modo vemos que Jesús poco a poco va entonces va caminando, vemos que está agotado, vemos que lo están insultando, vemos que está todo dolorido, le ayudan a cargar la cruz porque no puede cargar la cruz solo porque se estaba cayendo, así como en la película demuestra, se lo recomiendo muy bien, ¿ok? Y vemos que en esa situación está Jesús. Todo ese sufrimiento, muchachos, familia, imagínense. Yo creo que en la primera latigazo que hubieran dado no hubieran aguantado, ¿ok? Y ahí estuvo Jesús. Yo creo que, de cierto modo, el cuerpo humano aguanta cierto dolor y por sí se apaga porque no aguanta tanto dolor. Pero ahí estaba Jesús, consciente en todas las cosas, sufriendo por nosotros todo el pecado, todas las cosas que para cual Él fue llamado, o sea, cargando en su hombro todo el pecado del mundo. Increíble, ¿no? Así que vemos que Jesús va caminando entonces y llegan a la cima de la montaña de Gólgota y bueno, clavan a Jesús en la cruz. Recuerden, y creo que tomen en consideración,
La cruz, cuando clavaron a Jesús, no era fácil tampoco, porque tenían que, o sea, el clavo era muy grande. Segundo, que no fue en la mano, más que nada fue en la muñeca. Porque, ¿por qué? Para tener mejor, cuando él se hubiera reposado, tuviera mejor fuerza, mejor agarre en la cruz. Al igual que en los pies, no fue en los pies, fue en el tobillo que le pusieron la cruz y encima los dos pies. Así que imagínense ese sufrimiento, ese dolor. Pero no obstante, ahí estaba Jesús, y referente a lo de, y bueno, lo clavaron y lo levantaron, junto con otros dos prisioneros, otros dos encarcelados que también estaban ahí. Pero no obstante, también hay otra cosa a considerar, que es la parte de que rifaron la ropa de Jesús. En cierto modo, cada vez que crucificaban a alguien, los soldados romanos tenían una oportunidad de poder tomar las posiciones de las personas de las cuales están crucificados y echarlo a la suerte, o sea, echarlo a la suerte, pues después quién se lo lleva, ¿no? En jueguito, no obstante, allí. Así que vemos que Jesús está ya lo clavan en la cruz, están allí, están insultando, aún así clavado en la cruz, lo siguen insultando. Los romanos le ponen una corona, pues una corona de espinas, porque como él es el rey de los judíos, así que vamos a ponerle su coronita, pero coronita de espina para que le duela, ¿no? Pero vemos que Jesús pasa todo este sufrimiento. No puedo imaginar más de lo que Jesús pudo sufrir en ese justo momento. ¿O qué estaba pensando en ese preciso momento? Menos que su propósito, o lo que realmente el Padre le había dicho, lo que él venía a haber hecho la tierra, y lo que él iba a hacer por la tierra y por la humanidad, tiene que ser demasiado importante para aguantar tanto dolor. Pero sigamos con la narración, porque hay mucho más que describir, lo que va a ir más adelante. Jesús muere. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lema sabactani! Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre, la ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Los demás que observaban le dijeron: ¡Déjalo! Vamos a ver si Elías viene a salvar. Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo, dijeron: Es verdad. Este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús durante su viaje desde Galilea.
Entre esas mujeres estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la esposa de Zebedeo. Y seguimos con la narración, algo importante titulado Jesús muere. Aquí ya estamos Jesús en las últimas, clavado en la cruz, y comienza a decir, Elí, Elí. O sea, comienza a decir unas palabras diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? A veces cuando leemos esta parte pensamos que Jesús estaba como que reclamándole a Dios. No, realmente no. Recuerda que cada vez que Jesús habla siempre es referencia a algo que ya ha sucedido o sea, de los libros anteriores o del Antiguo Testamento. ¿Ok? Alguna profecía, alguna otra cosa que Dios había dicho. Y referente a Elí, la gente pensó que era, Elías, pues Elías, el profeta que sabemos que se fue al cielo, o sea, Dios se lo llevó para el cielo, pues, sin morir, ¿verdad? Se lo llevó. Y la gente se espera su regreso, pero no obstante, él no decía eso, él decía lo que es, o estaba repitiendo lo que estaba en Salmos capítulo 22, referente a de que lo que él estaba sufriendo ahí era algo doble, y creo que también en consideración esta parte. Él clava en la cruz y cuando dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No era porque simplemente estaba reclamando a Dios, no. Él estaba diciendo de Salmo 22 y que él estaba sufriendo por la carga del pecado, lo que él tenía, o sea, lo que estaba cargando él, como Dios lo había, como que se había separado de Dios. Y ese era el mayor temor de Jesús, de separarse de su Padre, de dependencia. Era su mayor temor, pero tenía que pasar. Así que a pasar de morir dobles en el sentido físico y ahora era espiritual, en ese preciso muy justo momento, Jesús estaba a su muerte. Entonces, ya lo último que después de eso hizo un último grito y allí murió. Recuerden que en esta parte hay más cosas que especifican en los evangelios, especifican más, ¿ok? Porque vamos a estar estudiando en las siguientes temporadas, no te lo pierdas. Pero Mateo no dice mucho lo que sucedió aquí, solamente que dijo estas palabras y murió, ¿ok? Pero vemos que cuando muere Jesús suceden muchas cosas importantes. Comienza a oscurecerse el cielo, hay terremoto, la vela del templo se rasga. Ahora te dirás, ¿todo esto sucedió? Sí, eso era, por eso vamos a decir que Dios, viendo a su hijo morir, no es fácil. Usted ve a su hijo morir, ¿qué va a hacer usted? Usted va a llorar, usted va a hacer esto. Bueno, imagínate que Dios estaba, que mi hijo está muriendo, pero era necesario. Hubo terremoto, los cielos se oscurecieron tanto, y el velo que se rasgó del templo, recuerden, el templo tenía los atrios, era un lugar donde todo el mundo entraba. Recuerden, primero que nada, como les explicaba al principio, porque antes de que Jesús muriera, había un rito en el cual que las personas iban al templo para poder ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas como sacrificio para ser perdonados de sus pecados. Eso lo pueden ver mejor en el libro de Levíticos, ¿ok? Así que, en cierto modo, vemos que en este templo que diseñado por Dios mismo, ¿ok? Hay tres lugares: los atrios donde la gente entraba, el lugar santo donde estaba el sacerdote, ¿ok? Y el lugar santísimo donde estaba el supremo sacerdote, donde solamente entraba el sumo sacerdote, ¿ok? Solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Una vez al año para expiar los pecados de la nación. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el velo que se rasgó? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea que Dios estaba diciendo, con la muerte de Jesús, ya el muro o lo que hacía separación de Dios y el hombre ya no existe. Ya con la muerte de Jesús, ya uno tiene acceso directo a Dios. ¿Ok? Así que eso que representa muchas cosas. Y el día que murió Jesús no fue un día cualquiera, no fue un día en el cual hubo algo espectacular, algo increíble ese día, de que todo el mundo tenía que saber que algo importante estaba sucediendo en ese preciso momento. ¿Ok? Así que en este momento, bueno, Jesús muere y vemos que entonces todo el mundo, oh sí, ese era el Hijo de Dios. ¿Y qué hemos hecho? Todo el mundo, ya después que lo mataron, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no obstante, todo esto ya estaba escrito. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Recuerden que antes, en el capítulo pasado, él estaba diciéndole a Dios, al Padre, diciendo: Padre, yo no quiero pasar por esto, pero si es tu voluntad, yo lo voy a hacer. O sea, él sabía, estaba en obediencia total, sabía lo que iba a suceder. No lo quería pasar, pero
obedeció a Dios hasta el final. Cargó con los pecados del mundo y por Él y cuando Él murió, se llevó todos los pecados. Él se dio por amor a nosotros. Dios dio su único Hijo para que todos nosotros fuéramos salvos y tuviéramos los beneficios de ser hijos de Dios. Ese rasgar de la tela del templo es algo importante porque nosotros tenemos ya comunicación directa. Al aceptar al Señor como nuestro Salvador en nuestro corazón, tenemos el beneficio de ser hijos de Dios y tenemos una conexión directa, sin tantos rituales, sin tantos como se hacían en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. No, ya simplemente al tener Jesús en tu corazón, aceptarlo y seguir sus enseñanzas, tenemos esa conexión con papá, esa relación con Él sin tanta cosa. Okay. Así que vemos esta narración referente a la muerte de Jesús y todo lo que sucede en ese preciso momento. El entierro de Jesús. Al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y la otra María. El día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo: 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del 3er día. Ustedes tienen soldados a su servicio. Vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces, ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Ya en la siguiente narración vemos Jesús, el entierro de Jesús más que nada. Vemos vemos José de una región de Arimatea viene a reclamar el cuerpo de Jesús. Y te preguntarán, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús? Todos salieron huyendo, desaparecieron totalmente del mapa. Y viene este José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús. Ahora, quiero decirte algo importante de este sujeto José. Este sujeto José era un discípulo de Jesús, era un líder religioso, no un líder religioso como sino que uno de los discípulos con mayor influencia en su pueblo. Que el tipo creía en Jesús lo que él era, pero el tipo era un poco miedoso ante todas las cosas. Por eso él no se proclamaba ser discípulo como los apóstoles decían: yo soy discípulo de Jesús. No, él era discípulo de Jesús, pero no se lo decía mucho, no se lo decía a todo el mundo. Pero llega el momento en el cual él, siendo miedoso, se presenta donde el gobernador romano para pedir el cuerpo de Jesús. Eso tiene que tener mucho valor para hacerlo. Y vemos que
vemos que todos los discípulos, mejor que aquí corrió, que aquí murió, por ponerlo así, se desaparecieron del mapa y vino esta persona o otros, más que nada discípulos que creían en Jesús, vinieron a reclamar el cuerpo para ayudar a enterrarlo. Lo enterraron en una de las tumbas que recientemente él le había hecho para su familia. Enterraron allí algo nuevo, con todo el lujo de detalle, algo nuevo con una roca grande y todas las cosas para poder enterrar a Jesús. Lo bañaron, lo vistieron, o sea, en cierto modo en todo lo mejor de lo mejor para su entierro. Pero vemos que en este momento José lo entierra y todo lo demás. ¿Y qué hacen los líderes religiosos? A pesar de haberlo matado, a pesar de haberlo condenado, a pesar de haberlo insultado, vieron que aún así tembló, hizo esto y lo otro, y dijeron, ¡ay, este era el Hijo de Dios! Y aún así, estos líderes religiosos se van donde Poncio Pilato y le dicen, miren, Jesús estaba diciendo de que en el tercer día el templo se va a reconstruir. Nosotros pensamos que él va a resucitar, o no resucitar, sino que los discípulos van a ir por su cuerpo y van a decir que resucitó. Así que Poncio, pon un par de guardias ahí y que nadie se acerque a esa tumba. Así que hizo Poncio, dale pues, ponlo a las guardias ahí. Pero esa parte de la tumba también no es simplemente que roda la tierra, la gran piedra, como todo el mundo conoce, sí, sino que lo sellaron bien. Le pusieron un sello especial de arcilla, le pusieron esto, le pusieron lo otro, o sea, lo sellaron mínimo como que el tipo, para que no saliera de ahí. Y encima le pusieron 2 guardias para asegurar que nadie se acerque y robe el cuerpo. Pero algo importante considerar, que a pesar de todas estas cosas que los líderes religiosos estaban en contra de Jesús y que quieran acabarlo de verdad y que no hubiera ningún problema después, no, Jesús resucita y sale todo eso. No hay sello, no hay puerta, no hay guardia, no hay tumba que pudo detener la resurrección del Hijo de Dios, como se había prometido al tercer día. ¿Ok? Así que en cierto modo, Jesús aquí, vamos también que lo entierran y hacen todo lo seguro para poder que no salga de allí, ¿ok? Y que, bueno, pero sabemos que al final del tercer día resucita. Hay puntos a considerar que debes conocer a lo que es el juicio de Jesús, que fue totalmente ilegal lo del juicio de Jesús. Los sacerdotes irrumpieron o no cumplieron, o mejor dicho, quebraron todas las leyes habidas por haber en contra de lo que Jesús, queriendo inculpar a Jesús. Jesús nunca fue, en cierto modo, le dieron chance de defenderse. Sí, cuando se presentó ya lo habían acusado para muerte. Ya, o sea, habían cosas que rompieron todas las leyes o todas las creencias que los líderes religiosos ya tenían en mente. Pero como era tanto su envidia y su odio hacia Jesús, no le importó y quebraron con todo. Así que en cierto modo el juicio de Jesús fue de lo ilegal, pero ilegalísimo. ¿Ok? Que tienen que tomar en consideración, porque nunca tuvo un juicio formal y como debía ser para enjuiciarlo. Así que tienen que tomar mucho eso en consideración. Y ahora, como resumen de este capítulo, vemos que en este capítulo es lo que es la toma de decisiones, de poder pensar bien lo que vas a hacer antes de hacerlo, para que no te arrepientes después de lo que has hecho, y que sepas el resultado y que tomes la responsabilidad de esas acciones antes de hacerlo, ¿ok? Porque a veces muchos nosotros hoy en día, por cuestión de que estamos frustrados, enojados, y llegamos a un momento en el cual se nos nubla todos los sentidos y solamente pensamos una cosa, salir ganador y lo otro perdedor, y hacemos todo lo posible. Aunque hay que quebrar muchas cosas, muchas leyes o leyes morales, cosas como esas, para llegar a ese punto. A veces como enojados estamos, no pensamos más nada y tomamos acciones que a veces nos arrepentimos después. Por eso la palabra nos enseña que cada vez que te enojes, cálmate, tranquiliza, tómalo con calma, piensa con mente frío, ¿ok? Y luego toma las acciones. Sí, pasó algo malo, pasó algo terrible, pero tranquilo. Vamos a tomar las buenas acciones a partir de ahora en adelante, ¿ok? Y que tú seas un ejemplo. No sea un ejemplo, o sea, ejemplo para bien, no de mal. No seas la persona que llega y llega brava y ve todo, y va insultando, y va diciendo, y va regañando. No, llega.
Si ves algo que no está correcto, te llega de odio, de furor o de enojo, tranquilízate primero, analiza la situación y toma decisiones, buenas decisiones, ¿ok? Y que las acciones que tú tomes también no repercuten en un futuro, sea con tu familia, sea con tus amigos, sea en tu trabajo. Porque yo sé que también en el trabajo a veces tú quieres mandar a volar a tu jefe porque no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Oye, tómalo con calma, tranquilo. Si tu jefe necesita ayuda o estás viendo algo que está mal y él no lo está viendo, acércate a él, conversa con él. Mira que estás viendo esto y lo otro y haz tu parte también para que todo vaya mejorando. ¿Ok? Eso se llama madurez, mi estimado. Madurez. Yo lo he aprendido a la mala forma. Yo también era una persona muy explosiva. Y estoy aprendiendo poco a poco a poder pensar antes de actuar. ¿Ok? Y lo otro también de ser responsable de nuestras acciones, como hemos visto aquí. Y que no lleguemos a un punto de Judas, tampoco pues, en ese sentido. Pero quiero enseñarte de que... a veces hay acciones que a veces tomamos mal. Nos arrepentimos, sí, pero hay consecuencias que tienes que tomar responsabilidad. ¿Ok? Tomémoslo firmemente y que si tú quieres gozar de buenas cosas, toma buenas decisiones. Pero si has hecho algo malo, sabes que has hecho algo malo, bueno, tienes que hacerte responsable hasta el final con las acciones que tú has hecho. Sea con tu familia, ¿ok? Por eso mucho hoy en día la pandemia ha afectado bastante al entorno familiar. Si ya estaba afectado antes de la pandemia, ahora lo ha afectado más aún. Vemos que familias a veces, las parejas, los matrimonios no se entienden, los hijos se quieren uno acaba con el otro, gritan al papá, gritan a la mamá, los papás gritan a los hijos, una sola tormenta en medio de la familia. Yo sé eso, pero hablando directamente con los padres, ustedes padres son las cabezas del hogar y tienen que dar un ejemplo para su siguiente generación que está viendo. Si quieren que su siguiente generación también sea responsable, así como usted, oiga, toma buenas decisiones y que ante toda la situación usted esté calmado. Así cuando sus hijos estén también en un momento de furor, un momento de enojo, recuerden, mi papá, a pesar de todo el enojo que había a su alrededor, él se mantuvo calmado y tomó buenas decisiones. Yo voy a hacer lo mismo que él. Porque todos sus hijos, todos sus sobrinos o toda la siguiente generación está viéndolo atentamente a qué hace. Sé un buen ejemplo para ellos. Tómalo con calma, tranquilidad, ¿ok? Y tomar buenas decisiones. Consultar, comunicación, ante todo con todo el mundo, ¿ok? Así como Judas pensó una cosa, pero cuando lo vio, ya tomó una decisión incorrecta que se arrepintió después, ¿ok? Y tomó una ruta que no debió haber tomado, que a una crisis en un momento de... tomó una respuesta temporal por una crisis, una respuesta definitiva, o sea, algo definitivo para una crisis temporal. No debemos hacer así. Primero que nada, estemos tranquilos a tomar buenas decisiones en momentos caóticos y poder tomar responsabilidad de nuestras acciones después de eso. Así que déjame orar por ti en este momento también que nos estás viendo en el día de hoy, que ha sido, yo sé que este versículo, a pesar de este capítulo, a pesar de ser un capítulo de que se da mucho en Semana Santa, pero es importante recordar siempre lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Él sufrió por nosotros. ¿Ok? Es muy, muy importante recordarlo. Así que donde estás, ahí acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por este capítulo 27 de Mateo que tú nos has enseñado el día de hoy. Padre, gracias porque tú nos estás enseñando a que seamos personas con de paz, personas en las cuales pensemos antes de actuar, personas que seamos responsables de nuestras acciones. Papá, declaramos que en cada persona que nos está viendo, declaramos que cada persona que nos está viendo en el día de hoy, que está observando, que está escuchando esta palabra, Padre, que tú en ellos pongas esa gracia y que pongas esa paz en su corazón y que puedan controlar sus emociones, sus pensamientos y poder tomar buenas acciones ante un entorno de crisis, papá. Padre, tú nos estás entrenando a ser mejores cada día y yo sé, Padre, que tú estás trabajando en el corazón de cada uno de ellos. Padre, bendícelos, guárdalos, protégelos como siempre lo has hecho. Padre, gracias por lo que estás haciendo y que tú siempre nos provees de todo lo que nosotros necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
sido poder compartir con cada uno de ustedes Mateo capítulo 27. Estamos llegando al final y también el desenlace de la vida de Jesús, lo que hizo por nosotros y lo que hizo no solamente para las personas que estaban allí, sino que ha trascendido en la historia. Y esto es lo que recordamos cada vez que leemos, y cada detalle nos enseña la humildad, la obediencia que tuvo Él y que todo lo hizo por amor a nosotros. Vamos a ir a una parte importante de esta transmisión. Vamos a ver un video especial que hemos preparado para ustedes. Damos gracias a papá por las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Reconocemos que Él es quien nos da las fuerzas para poder trabajar, nos da las ideas creativas para poder producir. Él es quien nos ayuda, incluso nos da esos pensamientos, ese emprendimiento, esos sueños para poder hacer. Si de repente tienes algún sueño, algo que tú quieras hacer, ese deseo viene de parte de Dios. Obviamente todo lo bueno viene de parte de Dios, así que hazlo, porque es la oportunidad de poner en práctica todo lo que estás aprendiendo y usar las habilidades que Dios te ha dado. Recuerda que cada habilidad que tú tienes, Dios te la dio para que tú produzcas y generes, y eso que tú produces lo puedes compartir con otros y poner también esas habilidades al servicio de los demás. Eso, créeme, trae una gran recompensa. La Escritura dice que nosotros todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Así que si sembramos cosas buenas, tanto en las personas, en la vida o en todo lo que hacemos, vamos a cosechar de cosas buenas.
pero si sembramos cosas malas, también cosecharemos cosas malas. Entonces vamos a sembrar y a compartir de manera alegre, generosa, y este momento también es para que tú puedas compartir. ¿Cómo así, Diana? Pues puedes ser parte de nuestros donantes, de nuestros colaboradores, de las personas que constantemente están sembrando y están dando. Una de las partes que nosotros siempre estamos haciendo, no solamente ustedes, sino que nosotros también lo practicamos, es que buscamos dónde dar. Dios nos da la oportunidad de hacerlo siempre, quizás con la persona que está a nuestro lado, quizás con la gente que ni siquiera vemos, pero todo lo que nosotros hacemos y compartimos viene de ese deseo, ese buen deseo viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y a través de Next Gen Family y la Fundación Cristo de la Victoria, tú también puedes ser parte de este grupo de amigos, colaboradores y personas que están sembrando y dando. Allí están nuestros números de cuenta para que tú puedas ser parte de este momento. Pero también déjame orar por ti, porque yo sé que eres una persona esforzada y que estás haciendo el esfuerzo, incluso en tu mismo trabajo o en donde tú estés, para poder salir adelante y también proveer para tu familia. Así que, Padre, te doy gracias por estas personas que están dando, por estas personas que están compartiendo, por estas personas que, Señor, están trabajando y están emprendiendo. Yo sé que tú le vas a seguir dando esa sabiduría e inteligencia para poder hacer las cosas correctamente. Y porque ellas han decidido compartir y sembrar, ellas también van a cosechar. Dice que si sembramos generosamente, generosamente vamos a cosechar. Y te doy gracias por esas personas con corazones alegres que están dando constantemente y compartiendo. Declaro que tú sigues ayudándoles y bendiciéndoles en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos, antes de ir a la trivia de Mateo capítulo 27, vamos a ver cómo está nuestra tabla de posiciones y las respuestas de Mateo 26. Una de las cosas que quiero decirte antes de seguir es que leas bien las preguntas. Estas preguntas no solamente porque son verdaderas y falsas, son fáciles. Tienes que leer bien porque en una de las palabras o en una de las conjugaciones puede que esté la cosa que te haga poner quizás la respuesta equivocada. Así que lee bien tu pregunta antes de contestar y contesta más adelante. Ahora sí, vamos a ver nuestra tabla de posiciones para ver cómo está. Está bien reñida. Como la gente sabe que ahora hay más preguntas y más oportunidades de tener más puntaje, está respondiendo y están ganando o queriendo subir en la tabla. Así que vamos a ver nuestra tabla y las respuestas de Mateo capítulo 26. Ahora sí, vamos a entrar a nuestra trivia de Mateo capítulo 27. Espero que estés preparado. El próximo domingo, con propósito, verás nuestro super premio que tenemos para nuestro ganador o ganadora y para que esté inspirado en seguir contestando, porque ya casi lo tenemos. Así que no te olvides de estar atento a las preguntas, a leer bien y a colocar las respuestas. Hoy también tenemos 8 preguntas que, si las contestas primero y correctamente, son 80 puntos. Así es, que te pueden sumar para subirte en la tabla de posiciones. Ahora sí,
Vamos con la primera afirmación. Pilato era el emperador romano que no creía en las acusaciones que le hacían a Jesús. ¿Verdadero o falso? Tienes 30 segundos para pensar, leer y contestar. Afirmación número 2. El dinero que Judas devolvió por arrepentimiento fue usado para comprar un terreno y así se cumplió una profecía del profeta Jeremías. ¿Esto es verdad o falso? Tienes 30 segundos, coloca el número de la afirmación y la letra V o F. Afirmación número 3. Pilato veía la envidia de quienes acusaban a Jesús. ¿Esto es verdad o falso? Tienes 30 segundos para contestar. Afirmación número 4. La multitud odiaba a Jesús, por eso pidieron crucificarlo. ¿Esto es verdadero o falso? Tienes 30 segundos para contestar. Afirmación número 5. Los soldados echaron a la suerte las vestiduras de Jesús, otro hecho con el que se cumplía lo dicho por el profeta en el antiguo pacto. ¿Esto es verdad o falso? Afirmación número 6. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, tembló la tierra y los sepulcros se abrieron. ¿Esto es verdad o es falso? Tienes 30 segundos para colocar el número de la afirmación y la letra V o F. Afirmación número 7. Los más creyentes en que Jesús era el Hijo de Dios eran los mismos romanos en vez del pueblo judío. ¿Esto es verdad o falso?
Y la última afirmación. Los principales fariseos y sacerdotes se acordaban mucho mejor de las palabras de Jesús cuando dijo que resucitaría al tercer día antes que sus mismos discípulos. ¿Esto es verdad o falso? Gracias por haber participado con nosotros en todas las partes de este programa. La trivia está súper buena y si has contestado correctamente, créeme, vas a tener esos puntajes bien arriba y vas a subir en la tabla para poder ganarte nuestro premio. Es un premio exclusivo que no lo vas a poder encontrar en ningún otro lado. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias por estar allí hasta el final, porque no solamente te quedaste a la mitad, sino que estuviste hasta el final. Muchas gracias por responder, por hablar, por compartir con nosotros en el chat en vivo. Y te esperamos en nuestra siguiente transmisión. Nuestra siguiente transmisión, para que tú lo sepas, tenemos algo muy especial. Tenemos una entrevista especial, no de quizás un testimonio de vida, pero sí del testimonio de una pareja. Sí, tenemos nuestro programa de Parejas 24, así que no te olvides de poder sintonizarnos el próximo domingo también con esta pareja súper especial que no te lo vas a creer todas las historias que nos tienen que contar. Así que nos vemos el próximo domingo. Adiós.